su Biblia buscando en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, por favor. Y vamos a estar atendiendo varios de los capítulos del primer libro de Samuel, que es donde vamos a pasar la palabra de esta mañana. En el primer libro de Samuel, en los primeros capítulos, hay un contraste que resulta muy, muy fuerte para nosotros el día de hoy, muy importante para nosotros el día de hoy. ¿Qué es un contraste? Un contraste es cuando usted tiene dos cosas opuestas: calor y frío, ¿verdad? Blanco y negro, guerra, paz. Esos son contrastes. Y aquí, hermanos, tenemos un contraste. Es un contraste entre ministros. Es un contraste en la manera de servirle al Señor. Es un contraste en la manera de hacer el ministerio de Dios. Es lo que tenemos aquí en los primeros capítulos del primer libro de Samuel. Nos dice la palabra que había un sacerdote que se llamaba Elí, y él tenía dos hijos. Uno de sus hijos se llamaba Ofni y el otro se llamaba Finés. Ellos eran hijos del sacerdote, los hijos de Elí. Ellos también ministraban en la casa del Señor. Pero luego también nos presenta a otro hombre, otro personaje que se convirtió en un siervo de Dios y se convirtió en un servidor del Señor. El nombre de él era Samuel, precisamente de quien está titulado este libro. Y aquí nos presenta un contraste, dos formas muy diferentes, dos formas opuestas en realidad, en que se puede servir, si acaso se puede decir así, cuando menos se puede decir, se puede ministrar delante del Señor. Y quisiera poner los hijos de Elí y Samuel uno frente al otro, o los unos frente al otro, como un contraste. Los hijos de Elí primero se nos presentan allí como personas que están en la casa de Dios por tradición, o por derecho, o por costumbre. Los hijos de Elí son los que tienen la descendencia, ¿sí? Son los descendientes del sacerdote y tienen entonces el derecho de estar allí ministrando. Ustedes saben que esa era en el Antiguo Testamento la forma en que sucedían las cosas. Estaba el sacerdote y la descendencia de él eran los que ministraban en la casa de Dios. Ellos están allí porque es parte de la tradición y es parte de la costumbre. Ellos viven una consagración formal. A ellos los ungieron para eso. Formalmente, por derecho, les tocaba estar allí, en esa parte, en ese lugar. En la consagración de un sacerdote les ungían sus dedos gordos de las manos, les ungían los dedos gordos de los pies y les tocaban con aceite, les ungían con aceite el lóbulo de su oreja, significando de esa manera que iban a ser personas que con sus manos iban a servir al Señor en toda consagración, con sus pies iban a ir a donde Dios les llevara, y con su oído siempre iban a estar atentos para escuchar lo que Dios dijera, para poderle decir al pueblo el mensaje del Señor. Ellos habían recibido una consagración formal, una consagración de ritual. Así eran los hijos de Elí. Pero luego nos habla de otra persona, de Samuel. Samuel, según el texto, hermanos, mire usted, no parece claro exactamente de dónde era, de qué tribu era. Si usted va conmigo al capítulo 1, versículo 1, dice: hubo un varón de Remataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Este señor Elcana fue el papá de Samuel. Pero este señor no parece ser de la tribu de Leví, aunque hay algunos que piensan que pudo haber sido. La escritura no lo dice con claridad. Más bien hay detalles que nos indican que Samuel era de otra tribu, probablemente de la tribu de de la tribu de Benjamín. Posiblemente de la tribu de Benjamín. Entonces él no tenía una ascendencia sacerdotal, pero el sacerdocio de Samuel es un sacerdocio que está por petición a Dios. Samuel es un hijo de
deseado y pedido a Dios. La madre de él, según la palabra, se llamaba Ana. Y Ana no podía tener hijos. Ana no podía tener hijos. Y entonces un día Ana le empieza a pedir con todo su corazón a Dios y le dice: si tú me das un hijo, yo lo voy a ir a consagrar a ti, y tan pronto él ya sea destetado, yo lo voy a llevar a tu casa para que se quede allí. Y Ana va al Señor y presenta su petición, y Dios la oye y le da un hijo. Samuel es un hijo pedido al Señor, es un hijo deseado, pero también es un hijo que cuando viene a Ana y cuando nace y es destetado, es un hijo entregado y consagrado al servicio al Señor. Desde pequeño, ¿a qué edad se desteta un hijo comúnmente? ¿A un año? Un año y tal vez un poquito, alrededor de un año. Bueno, más o menos entonces, esa es la edad que Ana va y deja a Samuel en la casa de Dios, para que él empiece a crecer. Podría parecer como que qué madre tan desnaturalizada, ¿verdad? Oye, ir y dejar a su hijo así nada más, pues ¿cómo es posible? Bueno, es que ella había hecho ese trato con el Señor, ese pacto con Dios. Samuel es un hombre, un pequeño niño que va creciendo en la casa de Dios, y su vida es consagrada como sacerdote al Señor y es entregado. Él no es de la descendencia de Aarón, pero se convierte en un servidor de Dios. Aquí el contraste entonces es que los hijos de Elí tienen un derecho sacerdotal porque descienden del sacerdote, pero Samuel no lo tiene. Sin embargo, es consagrado para eso, para esa función, para que le sirva al Señor desde pequeño. Y la palabra del Señor dice que así lo hizo. Miren cómo está el capítulo 2 en el versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Estoy en 1 Samuel. I'm in 1 Samuel, chapter 10, verse 11 now. Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá. Y luego miren cómo dice el versículo: y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El niño ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. ¿Qué puede hacer un niño para servirle al Señor? ¿Qué puede hacer un pequeño de tal vez 2, 3, 4, 5 años? Bueno, yo no me imagino qué puedo hacer, pero ahí estaba ministrando al Señor. Él está entregado, ha sido consagrado, y él está ministrando al Señor, seguramente haciendo cualquier cosa que Elí le diga. Ahora, un segundo contraste que veo yo entre los hijos de Elí y los hijos de Samuel es uno que resalta pronto cuando usted lee el texto. Porque en cuanto a los hijos de Elí, dice que eran personas, eran ministros que no agradaban al Señor. Ellos vivían en un ministerio indecoroso finalmente. Dice la palabra, hermanos, que ellos no se conducían correctamente en la casa de Dios. Ellos se comportaban como gente que no conociera a Dios. Ellos andaban con mujeres, andaban desordenadamente, aunque eran los sacerdotes de Dios. Dios, dice la palabra del Señor, reprobaba el ministerio de ellos. Dios no estaba de acuerdo en el ministerio de ellos. En el capítulo 2, versículo 18, en cuanto al ministerio de los hijos de Elí, en el capítulo 2, versículo 18, en cuanto al ministerio de los hijos de Elí, dice, capítulo 2, por favor, versículo 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mire usted cómo clasifica la palabra, cómo califica la palabra el ministerio que estos dos sacerdotes, hijos de Elí, estaban haciendo. Eran impíos. Eran impíos. Es decir, aunque tenían un ministerio formal, aunque habían sido ungidos para eso, ellos no estaban haciendo el ministerio que Dios quería que hicieran y como Dios quería que lo hicieran.
habían crecido en la casa sacerdotal, habían crecido en el templo, pero no estaban haciendo el ministerio como el Señor les estaba ordenando y como el Señor esperaba de ellos. Ellos se habían desviado en el ministerio que ellos debían hacer. En cambio, cuando habla de Samuel, si usted ve el capítulo 2, el mismo capítulo 2, versículo 26, capítulo 2, versículo 26, dice: y el joven Samuel iba creciendo, ¿y qué dice? Y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué contraste, hermanos? El ministerio de los hijos de Elí y el ministerio de Samuel. El ministerio de Samuel, dice la palabra, era acepto delante de Dios. Y no solo delante de Dios, también delante de ¿quién? De la gente, de los hombres. Porque la gente veía, la gente observaba, la gente se fijaba. Ah, mira Samuel, mira cómo se conduce. Ah, mira, muy seguro que desde pequeño, desde niño, cuando lo veían ahí caminando y haciendo cosas en el templo, la gente decía: ay, qué curioso niño, ay, qué lindo niño, ay, qué bonito niño, mira cómo hace esto, mira lo que hace él, mira qué bien se ve. Probablemente había alguno que le causaba gracia y se reía, pero ese niño fue creciendo y se convirtió en un joven que aprendió a amar al Señor y a servirle con todo el corazón. Tú puedes crecer en una casa de Dios incluso y no estar entregado al Señor con todo el corazón. Pero la diferencia tan tremenda entre el ministerio de los hijos de Elí, que habían crecido conociendo la palabra de Dios, pero ellos no habían aprendido a hacer con decoro el ministerio de Dios, y la diferencia comparados con el ministerio de Samuel, que desde pequeño empezó a aprender a amar e inclinó su corazón a servirle y a servirle con toda entrega. Y entonces el Señor mismo da testimonio y dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. Qué hermoso cuando hay algo que te dice de parte de Dios: tú eres acepto delante de Dios. Qué hermoso cuando hay algo que el Señor usa, o alguien que el Señor usa para venir y decirte: tú has hallado gracia delante del Señor. Qué hermoso cuando hay algo que te confirma, que te afirma: estás donde debes estar, haciendo lo que debes estar haciendo. ¿No es cierto, hermano? Qué hermoso cuando el Espíritu Santo te dice: estás aprobado. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte delante de Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Samuel era un pequeño que llegó a ser joven, y el Señor da testimonio de que era acepto delante de Él. Muchas veces nosotros menospreciamos a los pequeños y a los jóvenes. ¿Qué saben hacer? ¿Qué pueden hacer? Pues miren lo que pueden hacer. Y miren lo que Dios puede decir en cuanto a un niño o a un joven cuando se dedica de corazón a servirle a Él. Dios puede dar testimonio: es conforme a mi corazón. El tercer contraste que veo yo en estos siervos es que los hijos de Elí habían aprendido a estar en la casa de Jehová, pero sin conocer a Jehová. Y eso es así como que desconcertante. Mire el versículo 12. Otra vez volvemos al versículo 12. Estamos en el capítulo 2 de 1 Samuel. First Samuel chapter 2, verse 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Y mire cómo dice la siguiente línea. Dice: y no tenían conocimiento de Jehová. Uno puede preguntarse: ¿cómo es posible que sean sacerdotes, que sean hijos del sacerdote, que habiten en la casa de Dios, que vivan en la casa del Señor, y que no tengan conocimiento del Señor? ¿Cómo puede suceder eso? ¿No le causa así como que asombro? O sea, ¿cómo es posible que pueda alguien
haber nacido en una casa pastoral, por así decirlo, en una casa de los sacerdotes, haber crecido allí, pero no tener conocimiento de Dios. Bueno, es lo que el texto dice, es lo que dice la palabra. Ellos habían nacido ahí, ellos habían crecido ahí, pero todavía no conocían al Señor. Es más, ellos hacían ejercicios de ministerio, pero todavía no conocían al Señor. Y por no conocer al Señor personalmente, entonces incurrían en un sinfín de faltas, de fallas, de ofensas. Tan es así que llega el momento en que Dios dice: yo los voy a quitar del ministerio. Tan es así que el Señor dice: yo, incluso dice la palabra, los voy a matar. Cuando usted pone esto en un lado, se da cuenta que el problema de los hijos de Eli era que no habían inclinado, no habían dispuesto, no habían entregado su corazón al Señor para obedecerle, para hacer lo que Él quería, para hacer el ministerio a la manera de Dios, amados, para hacer el ministerio a la manera de Dios. Por el contrario, cuando vemos al profeta Samuel, al siervo de Dios Samuel, dice que estaba en la casa de Jehová. Mire, en el capítulo 1, perdón, a ver, déjame ubico, en 1 Samuel capítulo 3, dice la palabra que desde el versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Y luego hace una aclaración que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días porque no había visión con frecuencia. En los trozos siguientes dice de esta manera, dice en el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. En esa ocasión, cuando Dios le habla a Samuel, Samuel responde inmediatamente: heme aquí. Se levanta y corre a donde está Eli, porque él piensa que fue el sacerdote el que le llamó. Y cuando llega con Eli y lo despierta y le dice: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y Eli, ¿qué le dice? Yo no te llamé, vea por favor ahí adelante, en el versículo 5. Y corriendo luego a Eli, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Eli le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Eli no lo había llamado. Samuel va y se acuesta otra vez. Viene la voz del Señor de nuevo, le vuelve a decir: Samuel. Él vuelve a escuchar. ¿Cuántas veces ha conocido un joven que a la primera que le habla cuando está dormido despierta? Y despierta y así como resorte se levanta, así, ¡pum! ¿Cuántas veces? Pero se levanta corriendo a donde usted está y le dice: mamita, ¿qué me decías? ¿Qué quieres? ¿Qué se te ofrece? Bueno, como que no es muy común, ¿verdad? Bueno, pero ese es el tipo de sentido que tiene Samuel. Y cuando oye la voz, que él no sabe quién es, él se imagina lo más obvio: Eli me está llamando. Y corre, se apresura y va y le dice: aquí estoy, ¿qué quieres? Y otra vez, en la segunda ocasión, Eli lo regresa a su cama. Casi que escucho a Eli que le dice: oye, Samuel, ¿por qué me estás molestando? ¿Qué te pasa? Pero lo regresa otra vez. Y le vuelve a hablar una tercera ocasión y otra vez. Ahora, yo no sé si Samuel a estas alturas ya está diciendo: oye, Eli, pues me estás jugando, ¿de qué se trata? Pero lo cierto es que en una tercera ocasión la voz se presenta, Samuel escucha, se levanta de nuevo, corre otra vez y está allí con Eli y le dice: ¿qué quieres? Y para entonces Eli se da cuenta que Dios quiere decirle algo a Samuel. Y entonces Eli le instruye a Samuel y le dice: si vuelves a oír esa voz, ahora di: habla Jehová, porque tu siervo oye. Si vuelves a oír,
Si vuelves a oír, dile esto, di esto. No te vengas, ahí quédate y dale esta respuesta. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y dicho y hecho, dice la palabra de Dios, que Jehová se paró delante de Samuel. Jehová se paró delante de Samuel y habló de nuevo. Y Samuel entendió la palabra que Dios le dio. Samuel le dijo: habla, Señor, porque tu siervo oye. Samuel no es un servidor que no ha conocido a Jehová. Es un hombre que ahora ya conoce al Señor, y es un hombre sensible. Se levanta, corre, va, pregunta, y finalmente establece su relación con el Señor cuando le dice: heme aquí estoy. Habla porque tu siervo oye. Háblame porque estoy dispuesto a escucharte. Pero dispuesto a oír no es nada más a oír un sonido. Lo que Samuel está diciendo es: habla porque estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Y a partir de ahí, hermanos, Samuel se convierte en uno de los más grandes profetas y sacerdotes en la casa de Dios. Tal vez no haya sido de la descendencia sacerdotal, pero se convirtió en un gran sacerdote. Tal vez no haya sido hijo de un profeta, pero se convirtió en un profeta. Porque era un hombre dispuesto, era un hombre con un corazón dispuesto para el Señor. La palabra de Dios dice que él era un sacerdote fiel. Pero ¿desde cuándo se decidió Samuel a hacer eso? A ser un hombre fiel al Señor. Desde pequeño. Desde el vientre de su madre fue consagrado. Es más, desde antes de nacer, desde antes de ser concebido, fue consagrado. Y él empezó a crecer en ese conocimiento del Señor y en esa docilidad al Señor. Este es un gran contraste que vemos, hermanos, entre maneras de ministrar. Ahora déjenme traer esto hacia nuestro tiempo y a nosotros aquí en este momento. ¿Qué dice la palabra que somos nosotros y que cantamos hace un momento aquí? ¿Somos qué? Sacerdotes del Señor. Para que usted se ubique en la palabra, busque Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. En la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, 1 Peter chapter 2. Primera de Pedro capítulo 2, por favor. En los versículos 9, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Quiénes son linaje escogido? ¿Quiénes son real sacerdocio? ¿Quiénes son nación santa? ¿A quién Dios llamó ahora en la era cristiana como sacerdotes de Él? ¿A quién? A usted y a mí. A usted y a mí. Ahora ya no es de que Dios llama a unos y a otros no. Ahora Dios llama a todos. Ahora no es de que solo unos son sacerdotes y otros no. Ahora todos somos sacerdotes. Todos hemos sido llamados a ejercer el sacerdocio delante del Señor. Y el objetivo es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Tal vez no estamos haciendo oficios así como lo hacían los sacerdotes, rituales y cosas de esas. Nosotros ya no matamos ovejas ni vacas ni ofrecemos sacrificios. Pero ¿qué ofrecemos? Ofrecemos sacrificios agradables al Señor, sacrificios del corazón, de alabanza, de adoración. Es lo que ofrecemos. Y luego no solo eso, sino anunciamos las virtudes. Anunciamos las virtudes. Ese es el sacerdocio. Nosotros llevamos a los demás el mensaje de las virtudes de Cristo y traemos a Cristo delante de la gente. Les presentamos al Señor. Eso es nuestro sacerdocio. Nosotros, hermanos de Iglesia Buen Pastor, todos estamos llamados por Dios a ser sacerdotes. Todos estamos llamados por Dios a tomar ese lugar. No estamos llamados a ser, escuchen bien por favor, solo creyentes.
Tú y yo, hermano, tú y yo no estamos llamados a ser solo un creyente. Tampoco estamos llamados solo a ser gente que asiste a un templo. Aunque es bueno asistir a un templo, aunque es bueno creer, no estamos llamados solo a eso. No estamos llamados solo, como dijimos el domingo pasado, y que después reflexionando me puse a pensar, oye, a lo mejor fue muy fuerte, pero lo tengo que decir de nuevo. No estamos solos llamados a ser espectadores. Amados, en la iglesia no es lugar para ser espectadores. ¿Saben lo que Dios le está diciendo a la iglesia del Buen Pastor Periférico? El tiempo presente. Él nos está llamando a que nos involucremos completamente al ministerio que Él nos entregó. Porque ¿quién más entrega el ministerio, hermanos? ¿Quién más nos da ese ministerio? ¿No viene de arriba? ¿No viene de Dios? Los ministerios no los entregamos los pastores, los ministerios no los entregamos los hombres, los entrega el Señor. Nosotros como iglesia no somos llamados a buscar un ministerio de forma por fuera, un ministerio que podamos justificar cuando decimos, es que yo soy hijo de fulano, por eso estoy haciendo esto. ¿Verdad, hermanos? No. Es un ministerio por llamamiento directo. Y aquí es donde tú y yo nos acomodamos. ¿Verdad? Tú y yo somos llamados para servir al Señor. Somos llamados para estar ministrando delante de la presencia del Señor. Y entonces la pregunta muy simple de esta tarde o de esta mañana es: ¿y qué tipo de ministro quieres ser? ¿Qué tipo de ministro quieres ser, amado? Estamos iniciando un año, ¿verdad? Estamos iniciando un año. Y sabe que no puedo más que entender que Dios antes de que empezara el año nos ha estado reiterando una vez y otra vez que quiere que nosotros seamos ministros de Él y que le sirvamos con todo el corazón. Los hijos de Eli no sabían cómo ministrar al Señor, y en lugar de hacer lo que Dios quería, hacían cosas muy distintas y opuestas. Pero Samuel aprendió a estar delante de la presencia del Señor, a interceder por su pueblo, a orar por su pueblo, a enseñarle la palabra al pueblo, a dirigir al pueblo, y Dios lo usó. ¿Qué tipo de servicio queremos ofrecer delante de Dios? Esta mañana, hermano, estoy convencido que el Señor nos está llamando a todos nosotros, iglesia de Buen Pastor Periférico, a todos, para que terminemos de aceptarnos nosotros mismos como servidores de Dios, como ministros de Dios. El área que Dios te dio es la que tú tienes que seguir desarrollando. Lo que Dios te entregó es lo que tú tienes que seguir cultivando y perfeccionando y ofreciéndole al Señor, y de la mejor manera, para que un día de ti y de mí pueda decir el Señor, como dijo de Samuel: un siervo fiel, un siervo fiel. ¿Cuánta gente crees tú que tropezó en el ministerio de los hijos de Dios? ¿Sí me está escuchando? ¿Cuánta gente crees tú que tropezó y que tuvo un obstáculo así enorme cuando veía a los hijos de Dios? ¿Cuánta gente crees tú que se motivó cuando veía al joven Samuel? Y la pregunta esta mañana es: ¿y cómo quieres tú que la gente actúe cuando ve tu ministerio? ¿Cómo quieres tú que la gente se sienta cuando te ve a ti trabajando para el Señor? Esta mañana yo quiero terminar pronto, no porque voy a ver un juego de fútbol, porque no hay mucho que añadir, ¿no es cierto? Esta mañana es muy claro, el mensaje es muy sencillo y muy claro. Hermanos, veamos hoy cómo vamos a ministrar delante del Señor. Si vas a ministrar como hijo de Eli o como Samuel. Si vamos a ministrar como Samuel,
vamos a ver la gloria de Dios. Con toda entrega, con toda responsabilidad, con todo amor, con toda conciencia de que lo que estamos haciendo, hermanos, es servirle a la gente en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. No estamos sirviendo a la gente en nuestro nombre, estamos sirviendo a la gente en el nombre del Señor. Con toda conciencia de que cada cosa que usted diga y haga y deje de decir y deje de hacer, cada una de esas cosas está siendo vista y checada por todo el mundo. Y o edifica o derrumba. Cada cosa que tú hagas o digas o dejes de hacer o dejes de decir está siendo vista por todas las personas. Y o vas a animar a otros para seguir a Cristo o les vas a dar un golpe. Y la pregunta es, ¿y qué quieres hacer?